recordar lo que vimos ayer, hemos estudiado toda la definición de fluidos, concepto de volumen, densidad, la necesidad de usar presión. Utilizamos el modelo de la atmósfera para deducir una ecuación que nos permitía calcular la presión en términos de la profundidad a la que nos encontramos dentro de ese fluido, y después con el principio de Pascal nos dimos cuenta que la presión se transmite cuando son líquidos. Hay una diferencia de presión en una parte de un fluido, se transmite al resto del fluido, y eso nos llevó a definir tres presiones, ¿verdad? La presión absoluta, que es la suma de la presión manométrica, que es la presión, recordarán, ejercida por fluidos diferentes a la atmósfera, y la presión concretamente de la atmósfera. Entonces, recordarán que la absoluta es la suma de las dos cuando corresponde. Y nos quedamos en el principio de Arquímedes. Ayer resolvimos problemas de estos cálculos de presión, y lo que nos toca hoy es trabajar con los ejercicios de Arquímedes. Pues lo que vamos a hacer hoy es resolver estos ejercicios de Arquímedes. Acordémonos, ¿en qué consiste el principio de Arquímedes? Usted tiene un fluido, vamos a suponer que esto es agua, esto en azul es agua, y entonces, ¿qué ocurre? Que usted toma a un objeto y lo sumerge en ese fluido, ¿verdad? Entonces, imaginemos que este líquido se encuentra llenando totalmente, por ejemplo, un recipiente, un beaker. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando usted introduce ese volumen, se derrama el mismo volumen porque esto está totalmente lleno. Entonces Arquímedes nos dice, traiga ese volumen y péselo. Ok, obtenemos la masa de ese volumen. Y entonces nos dice Arquímedes, hay una fuerza que se va a manifestar cuando el fluido eh, r- sienta que lo están desalojando. Porque para usted introducir ese cuerpo dentro de ese fluido, tiene que desalojar el mismo volumen de fluido. Entonces, dice Arquímedes, va a sentirse una fuerza vertical dirigida hacia arriba, ascendente. Ahí nos está definiendo, si se fijan, la dirección y el sentido del vector. Y la magnitud es precisamente el peso de este fluido desalojado. Entonces, ¿qué tomamos? Tomamos ese volumen y obtenemos la masa de ese volumen por la definición de densidad, o sea, densidad por volumen es igual a masa. Y esta es la expresión que vamos a utilizar hoy para calcular el empuje de Arquímedes, ¿verdad? Este es el concepto que vamos a aplicar hoy, y ese es el objetivo. Aplicar esa ecuación para poder deducir, para poder encontrar las interacciones de, eh, en las que aparecen Arquímedes. Entonces, este es el objetivo de la clase de hoy. Resolver ejercicios relacionados con el principio de Arquímedes, con esa ecuación que acabamos de recordar. Aquí tenemos el primero. Se nos dice que hay una boya, y esa boya tiene una masa de 950 kilogramos y está flotando, nos dicen, verticalmente en agua salada. Para que esa boya flote, entonces, fíjense bien, debería ser, vamos a suponer que este es el nivel del agua. Esta línea que voy a dibujar es el nivel del agua, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, aquí abajo tenemos agua, tenemos líquido. Y entonces tomamos a la boya y la introducimos. Entonces, a medida que la boya va entrando, va desalojando fluido, ¿verdad? Y llega un momento, a medida que va desalojando fluido, el volumen que va siendo introducido dentro del líquido, este volumen de acá, va produciendo una fuerza de reacción del fluido que la trata de sacar. Ese es precisamente el empuje de Arquímedes. Como el empuje de Arquímedes, de acuerdo a la ecuación que acabamos de recordar, es igual a la densidad de este fluido
multiplicado por el volumen que está siendo desalojado. Este volumen lo voy a llamar volumen sub D, veces la gravedad. Entonces observen que a medida que este volumen crece, esta fuerza crece. Y llega un momento en que esa fuerza es capaz de cancelar al peso del fluido. Aquí tenemos al peso del fluido por la gravedad, ¿verdad? Entonces, esta ecuación es la ecuación con la que vamos a resolver la mayor parte de los problemas. O sea, se establece un equilibrio. Entonces, si usted hace una sumatoria de fuerzas en el eje vertical, sumatoria de fuerzas sobre ese cuerpo, cuando ya se estabiliza y queda en reposo, usted dice, bueno, la sumatoria de fuerzas de acción en el eje X actuando sobre el cuerpo dan cero. La fuerza hacia arriba, que es la fuerza de Arquímedes, menos el peso del cuerpo es igual a la gravedad. Es igual a cero, perdón. Y usted de aquí establece esta ecuación. El empuje de Arquímedes equilibra el peso, pero el empuje de Arquímedes es igual a la densidad del fluido por el volumen desalojado por la gravedad, y entonces tenemos esta ecuación. Ahí se cancelan las gravedades. ¿Qué es lo que nos piden? Bueno, nos dicen, primero vamos a hacer lo siguiente. Observen que no nos dan las dimensiones de la boya, solo nos dan la masa. Entonces, vamos a calcular cuánto es el volumen, perdón, la profundidad, le voy a llamar H1, que se hunde. ¿Cuánto de la boya se hunde? O sea, ¿a qué profundidad se encuentra la cara inferior de la boya? Eso lo podemos hacer porque nos están dando el diámetro. O sea, nada más nos dan el diámetro, pero no nos dicen la totalidad, la altura total de la boya. Entonces, yo puedo sustituir este volumen desalojado, fíjense bien, como el volumen desalojado lo voy a sustituir como el área transversal de la boya, esta que está aquí, que es un área circular. O sea, va a ser pi por el diámetro de la boya al cuadrado dividido por 4. Ese es el volumen por la densidad. Ahora, el volumen lo voy a tener que construir multiplicándolo además el área por la altura. Esto es igual a m, ¿verdad? La gravedad se nos canceló. Y entonces observen que de aquí uno va a poder calcular la profundidad a la que se encuentra la cara inferior. Esto nos va a quedar H1 igual a la masa por 4 sobre la densidad del fluido por pi de cuadrado. Entonces sustituyamos la masa de la boya es 950. Vayan haciendo los cálculos. 950 multiplicado por 4 dividido por la densidad del agua, y hay que ver si es agua de mar, y aquí nos lo dicen, miren, es agua salada. Entonces deben tener cuidado, ¿se acuerdan que hay una diferencia entre agua salada y agua pura? La densidad, se acordarán, es ligeramente mayor, es 1030 kilogramos por metro cúbico, por pi, por el diámetro de la boya al cuadrado, que sería 0.9. 0.9. ¿Cuánto les da eso al cuadrado? Esta es la profundidad a la que se encuentra la boya, eh, solamente eh, considerando el peso de ella. A ver cuánto les da eso. Me dicen cuando tengan el resultado. O 45. ¿Cuánto? 45, me dijo. Diego. 0.45 o 45, repítame. 45. No sé si se me equivoco. 45, 45, yo creo que da 0.45, ¿verdad? Es que casi no los escucha. Mejor escríbanme en el chat, que se oye entrecortado. Debe ser 0.45, porque no puede ser 45 metros. Entonces déjenme borrar eso. Muy bien, entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre que ahora se sube una persona a la cara superior de la boya. Y entonces, al subirse esa persona, la boya tiene que hundirse más.
¿verdad? Entonces ahora vamos a tener lo siguiente. Déjenme borrar esto de aquí. Em, entonces, al subirse la persona, Y fíjense bien. Dígame, sí, dígame. Aló. es en Y. En Y, sí, perdón. Sí, aquí es en Y. Me imagino que a esto se refiere. Sí, es en Y. Perdón. Es en el eje vertical. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces, fíjense bien qué ocurre. Hay una persona que se sube en la Le cara. hago una pregunta. Dígame. Yo no creo que aquí hay alguno. Ah, 1.45. Cuando realiza el diagrama, Sí, permítame, déjame corregir esto. Aquí es 1.45. ¿Qué me decía? Repítame. le decía, FA, ahí pone el principio de Arquímedes, ¿verdad? Sí, sí, es la fuerza de flotación. Para resolver, para Correcto. para la altura. Sí, o sea, hay una fuerza Altura. Ah, ok, listo. ok, perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bien, entonces, ¿qué ocurre? Les decía en esta segunda parte. Aquí tenemos el agua, ¿verdad? Ahora tenemos que una persona se sube a la boya. Hay una masa adicional, por lo tanto, para poder soportar sin el nuevo peso, tiene que hundirse más la boya. Entonces ahora tenemos una profundidad H2 aquí, acá, ¿verdad? Y un nuevo volumen sumergido. Le voy a llamar a este volumen D sub 2. Y entonces vamos a tener un nuevo valor de empuje de Arquímedes. Le voy a llamar FA'. Aquí tenemos a una persona adicional subida, ¿verdad? Que nos dicen que esta persona agrega una masa de 70 kilogramos. Entonces ahora el proceso es el mismo. Si se fijan, si planteamos las mismas ecuaciones que planteamos ayer, ahora tendríamos una fuerza de un peso que va a ser igual a la masa de la boya más la masa de la persona, le voy a llamar m minúscula de la masa de la persona, multiplicado por la gravedad. Vamos a tener entonces la misma ecuación. El nuevo empuje de Arquímedes es capaz de equilibrar el nuevo peso, que sería esto que tenemos acá, m más m minúscula por la gravedad. Y ahora tendríamos, utilizando la definición del empuje de Arquímedes, eh, que la fuerza de flotación sería la densidad del fluido por el nuevo volumen, que sería, fíjense bien, volumen de sumergido 2 o desalojado 2 veces la gravedad, igual a m más m por g. Se cancela de nuevo g y llegamos a una ecuación similar. O sea, vamos a llegar a esta misma ecuación. La voy a escribir aquí abajo y para que ustedes vayan sustituyendo. Esa nueva profundidad va a ser, si usted despeja, va a llegar a esta misma expresión. Solamente que en lugar de m, va a tener m más m. O sea, va a ser igual a 4 m mayúscula más m minúscula dividido por la densidad del agua por pi por d cuadrado. Y esto nos va a dar una distancia mayor. Vamos a ver cuánto les da eso. ¿Cuánto está hundido ahora que esta persona está subida en la boya, ¿verdad? ¿Cuál es el nuevo volumen desalojado? Hagan ese cálculo y me dicen. Aquí solo tienen que cambiar, en lugar de 950, sumarle 70. Y ahí los parámetros son los mismos. A ver cuánto les da eso. Aquí parece que hay un resultado. Ingeniero, tengo una pregunta. Sí, dígame. No, Diego, todavía no cerré la asistencia. Después lo verificamos. Dígame. Los
¿Dónde está? 1030 se sacaron de la tablita que De la tabla, sí, nos vamos a la tabla de densidades. En la tabla de densidades que vimos, si es agua pura, entonces densidad del agua pura, acuérdese, es 1000. Pero cuando tiene agua de mar, como hay sales diluidas, esa densidad se incrementa en promedio a 1030, ¿verdad? Densidad de agua de mar. Eso está en las tablas de densidades que hemos utilizado antes, ¿verdad? Su texto tiene unas tablas ahí, ¿verdad? Agua de mar, 1030. ¿Cuánto les dio eso? Gracias. Ok, listo. Cuando tengan un resultado me avisan. Ingeniero, ¿Sí? y A ver, creo que aquí alguien escribió algo, tal vez está aquí. Esto es 1.56, correcto. Aumenta, ¿verdad? Entonces ahora tenemos de 1.45, 1.56 metros. Entonces, ¿qué es lo que nos piden ellos? Que calculemos la distancia adicional que se va a hundir la boya. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es simplemente calcular la diferencia de altura. Vamos a restar H2 menos H1. Y esto, si no me equivoco, va a dar 11 centímetros. O sea, 0.11, 11 centímetros. Es decir, cuando una persona de 70 kilogramos se sube a la boya, hunde 11 centímetros más a la boya. Eso es lo que nos están solicitando. Entonces, vean cómo se aplica el principio de flotación, esa fuerza de reacción que tiene el fluido porque lo están desalojando. Y eso produce una fuerza ascendente, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? que se cancela la gravedad, ¿verdad? Sí, sí, acuérdese que usted está aplicando la segunda ley de Newton. H1, ¿por qué se agrega ahí? H1, ¿dónde está? Ah, porque usted está calculando este Ajá. volumen. Este volumen de aquí es como un cilindro, ¿verdad? Es una boya cilíndrica. Aquí dice una boya cilíndrica. O sea, tiene área transversal que es igual a... Ah, eso sustituye, ¿verdad? Exacto. Eso lo multiplica por la altura y le da el volumen, ¿verdad? Es el volumen de fluido Ah, ok. desalojado. Sí, Listo. 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 Ok. Otra pregunta. Ahí están los resultados, ¿verdad? Punto 11, ahí están los resultados. Ahora nos dicen lo siguiente, fíjense bien. Hay una esfera hueca. ingeniero, ¿Aló? Sí, dígame. ingeniero, Dígame. voy a poner un ratito, o sea, el ejercicio. Ok, me avisa Pablo cuando lo termine de copiar. Perfecto. Bien, vámonos al siguiente problema entonces. Ahora tenemos una boya, pero la tenemos atada al fondo de un estanque que está aquí. Aquí hay una cadena que la soporta, ¿verdad? Que la sostiene. Es una esfera hueca de plástico, se mantiene por debajo de la superficie de un... Vean que ahora nos advierten que se trata de agua dulce. Por lo tanto, como es agua dulce, entonces nosotros vamos a usar la densidad de 1000, que es la densidad de agua pura. Una cuerda la ata al fondo del lago. La esfera tiene un volumen de 0.65 metros cúbicos y nos dan la tensión. Vamos a ver cuáles son las fuerzas que están actuando en este caso. Aquí las tenemos. Aquí imaginémonos que por aquí está la superficie del agua, ¿verdad? No nos dan la profundidad, solamente nos dan eso, pero nos dan la tensión. Entonces, ¿qué siente la esfera? Bueno, como la esfera está desalojando un volumen de agua, el volumen de agua reacciona y provoca en ella una fuerza ascendente, que es esta fuerza de Arquímedes. Luego se siente el peso. La boya pesa y entonces ese peso aparece acá. Y además, la cuerda tira de ella. Entonces tenemos estas tres fuerzas. Entonces, en este caso, igual que hicimos antes, si hacemos una sumatoria de fuerzas de acción en el eje Y igualadas a cero, porque esa boya está en reposo, tendríamos fuerza en el sentido positivo, fuerza de ascendente de Arquímedes. Y en el sentido negativo tenemos a W y tenemos a la tensión, y esto es igual a cero. Em, ¿Qué es lo que nos piden? Nos dicen que primero, inciso A, que calculemos cuál es la fuerza de flotación. Entonces vamos a ver esto. La fuerza de flotación A, de acuerdo a la definición,
que hemos estado viendo es igual a la densidad del fluido, que está rodeado de un fluido que es agua dulce, por la gravedad, por el volumen desalojado de fluido, que es igual, obviamente, al volumen de la esfera. O sea, que la fuerza de Arquímedes va a ser igual a 1000, vayan calculando, por el volumen del agua que ha sido desalojado por ese cuerpo, que es 0.65 metros cúbicos, que multiplica 9.8. Y esto nos va a quedar Newton. ¿Cuánto les da eso? 1000 por 0.65 por 9.8. 1370. 1370 Newton. Muy bien, ese es el empuje de Arquímedes. 6370. 6370. Es que casi no lo escucho. Se escucha entrecortado. Escríbanmelo mejor. Aquí está. Vamos a ver. 6370. 6370. Sí, correcto. 6370. Muy bien. Entonces aquí tenemos la respuesta. 6370 Newton. La respuesta. Entonces nos dicen, ahora obtenga la masa de la esfera. Bueno, nos vamos a la ecuación. Tomamos la ecuación que recién se dedujo y vamos a despejar para el peso de la esfera, o sea, para W. Tomamos la ecuación, el empuje de Arquímedes que recién acabamos de calcular, menos el peso de la esfera, menos la tensión que ya nos dan es igual a 0 y despejamos para W. O sea, el empuje de Arquímedes menos la tensión debe ser igual a W. Es decir, estos 6370 menos la tensión de la cuerda que nos dicen que es de 900 newtons. ¿Cuánto le da eso? No sé quién me está ayudando a calcular. 6370 menos 900, 5470, pero no estoy seguro. Entonces, 5470, correcto. Muy bien. Ahora, acuérdese que lo que nos piden es la masa. Entonces, para calcular la masa, simplemente divido por la gravedad. Esto es 5470 newtons. Y entonces la masa, le voy a llamar M de la esfera, va a ser igual. Esto es igual a la masa de la esfera por la gravedad. Y entonces la masa de la esfera va a ser igual a 5470. Ya lo tiene calculado. Ya vamos a ver entre 9.8. Que su compañero ya calculó y le dio 558.16. Ah, María, gracias María. 558.16 kilogramos. Pero esa es la respuesta. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Entonces vean lo que pasa en el inciso C. Eh, Díganme. la fuerza de flotación. La fuerza de flotación es lo que yo he llamado fuerza de Arquímedes. Le llaman fuerza de flotación, le llaman fuerza boyante también, Ok. o fuerza de Arquímedes, para cualquiera de ellas. Sí. Ahora la cuerda se rompe. Al romperse la cuerda, las condiciones cambian, las condiciones dinámicas cambian. Va a haber algo que afortunadamente no nos piden. Esta boya se va a elevar, se va a acelerar. Cuando la cuerda se rompe, desaparece esta fuerza de tensión, la vamos a eliminar, desaparece esa fuerza de tensión. Entonces, la boya se eleva. En el momento que la boya sale a la superficie, se va a producir un salto, algo caótico, y eventualmente se va a estabilizar. Y entonces lo que vamos a tener es algo diferente. Tendríamos lo siguiente, tendríamos a esa boya flotando, ya estabilizada, la tendríamos por acá, y siempre como pesa, como tiene una masa, obviamente vamos a tener un cierto eh, volumen sumergido. Entonces vamos a tener ahora que el nivel del agua llega, por ejemplo, por acá, ¿verdad? Ya estabilizado. Y vamos a tener un volumen que ese cuerpo desaloja de líquido. Pero observen que ahora la ecuación cambia. Como ya no tenemos la tensión, lo que vamos a tener es una ecuación muy simple. De nuevo, haciendo una sumatoria de fuerzas en Y, tendríamos que el empuje de Arquímedes prima, le voy a llamar, porque es diferente al primero que calculamos, el del inciso C, menos el peso de la boya es igual a 0. ¿Verdad? Ya la tensión no aparece en la ecuación. Entonces, significa que el empuje de Arquímedes que está actuando ahora es igual al peso. Y entonces aquí sustituimos la densidad del fluido
por el nuevo volumen desalojado, le voy a llamar B de prima, por el volumen B sub D prima, por la gravedad es igual a la masa de la boya, que ya la calculamos, ME multiplicado por la gravedad, se cancela la gravedad, y entonces lo que vamos a hacer es despejar para el nuevo volumen. Entonces el nuevo volumen que está sumergido es igual a la masa de la boya, que ustedes ya la tienen ahí, dividido por la densidad del fluido. O sea, dividan entonces 5.470, divídanlo por, eso nos va a dar 5.4, ¿verdad? Entonces el volumen de la boya sumergido es igual a 5.4 y esto queda como metros cúbicos. Ingeniero, ¿Aló? Sí, dígame. una pregunta, ¿no es dividir entre 500 Entre 500. días? Ah, sí, Porque ya hombre. cancelamos la gravedad. A ver, déjeme ver, masa. No, en la ecuación, mire la ecuación. ¿Por qué 500? Ah, sí, porque es la masa, tiene razón. Sí, sí, sí. Porque, o sea, ajá, Sí, 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 porque es la masa. Es 558, correcto, perdón. Yo estaba dividiendo el peso. Es 558. ¿Cuánto le da entonces? 558. Le da 0.558, ¿verdad? Ese sería el volumen. exacto. Sí. Pero observen que lo que ellos nos están pidiendo es que calculemos cuál era el volumen que estaba sumergido antes. El volumen que estaba sumergido antes es el volumen total de D. Yo le llamé BD, es 0.65 metros cúbicos. Miren que ahora hay un volumen menor sumergido. Lo que ellos nos piden es que encontremos la fracción de ese volumen nuevo sumergido entre el volumen total de la boya. ¿Cuánto les da eso? O sea, dividan 0.558, divídanlo por 0.65 y eso nos da la fracción de la boya que ahora está sumergida. A ver cuánto les da eso. 0.86. O sea, el 86%, si lo quieren expresar en términos porcentuales, dirían ustedes que el 86% de la boya queda sumergida, ¿verdad? Este valor de 0.85, 0.86% es un valor bastante que se encuentra aproximadamente para muchos cuerpos sumergidos, particularmente para el caso de los icebergs. Entonces, de ahí hay una frase, no sé si la han escuchado cuando se refieren a la punta del iceberg que sobresale en la superficie del mar, ¿verdad? Que les dicen, como se sabe que la mayor parte está hundida, el 85%, cuando se trata de algún problema descubierto, ¿verdad? Sobre el comportamiento de una persona o algo así, y les dicen, eso apenas es la punta del iceberg. Quiere decir que la mayor parte está oculto, ¿sí? Chile, que esa ecuación, bueno, el problema, si le sumamos la tensión, no Y le sum- 65, ¿o pero no? no le puede sumar la tensión porque recuerde que le dicen en el inciso C que la cuerda se rompe. Entonces automáticamente queda... Pero si en alguna ocasión nos piden, o sea, en otro problema, Ajá, en otro problema. Les piden, ajá, díganme. al volumen significa que podemos asumir que eso de nuevo, cuánto volumen está sumergido y nos da a Eso que esfera, podemos decir que toda está sumergida, en el primer inciso, sí. todo está sumergido o no. En el primer inciso, sí. Mire lo que dice. Dice, una esfera hueca de plástico se mantiene por debajo de la superficie. O sea, toda la esfera estaba inicialmente sumergida. Toda la esfera estaba por debajo, pero la estaba sosteniendo una cuerda, ¿verdad? Entonces ahora se rompe la cuerda, ¿qué sucede? Que tenemos una fuerza Sí, mayor hacia arriba y la cuerda flota, la boya flota, pero para sostener su peso ya no necesita todo el volumen sumergido, sino que solamente una porción que nos dicen que hemos calculado que es el 86% de ello. El 14% queda afuera. Ahí tienen el resultado. Ahora tenemos lo siguiente. Aquí se da un concepto que de una sola vez les va a quedar claro. Si usted tiene un objeto, en este problema se nos dice que pesamos a un objeto, o sea, medimos la masa de un objeto con una balanza, ¿verdad? Cuando está en el aire, ojo, la densidad del aire es pequeña, la densidad del aire es de aproximadamente, en promedio, 1.29 kilogramos por metro cúbico. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que el aire también
ejerce una fuerza ascendente sobre los cuerpos. Pero como su densidad es relativamente pequeña, entonces el empuje de Arquímedes que produce el aire sobre los cuerpos se desprecia, ¿verdad? Entonces por eso aquí les dicen ellos que hay una muestra de un mineral, imagínense que esta es la masa de ese mineral, y nos dan su peso en el aire. Entonces, como estamos despreciando, esa es lo que se acostumbra a hacer, despreciar el empuje que el aire produce porque su densidad es muy baja. Entonces lo que se hace es que se supone que ese peso que nos están dando en el aire se acostumbra a llamarle peso real. En algunos textos, en algunos contextos, en algunos enunciados se lo van a encontrar como el peso real del objeto. Muy bien. Entonces tenemos que ahora ese objeto es introducido dentro del agua. Y al estar dentro del agua, la medición de la balanza disminuye. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un empuje de Arquímedes que es 1000 veces mayor. El agua tiene una densidad casi 1000 veces mayor que la del aire. Entonces vamos a tener ahora una fuerza ascendente, como la que hemos estado viendo, que reduce, una fuerza ascendente, que reduce la medición que registra la balanza. Entonces vamos a tenemos lo siguiente. Aquí tenemos el peso, el empuje de Arquímedes, y por lo tanto se establece esta ecuación, que es la siguiente, que el registro, el peso en la balanza, lo voy a llamar así, WD, ahora es igual al peso real menos el empuje de Arquímedes. Ahora registramos un peso menor que es de 11.2, porque parte de ese peso lo está soportando el empuje de Arquímedes, lo está reduciendo el empuje de Arquímedes. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Bueno, ya tenemos entonces en los datos que ellos nos dan, tenemos el peso real, que nos dicen que es de 17.5 newtons, ¿verdad? 17.5 newtons. Y además tenemos el peso, el registro de la balanza cuando el objeto está introducido dentro del agua, que es 11.2. Entonces simplemente vamos a despejar para el empuje de Arquímedes. Es la diferencia de los dos. Si despeja usted eso, le va a quedar que el empuje de Arquímedes que está ejerciéndose en ese momento es la diferencia del peso real menos el peso nuevo registrado en la balanza. O sea, eso es 17.5 menos 11.2. ¿Y eso les da cuánto? 6.3, verifíquenlo. 17.5 menos 11.2. 6.3, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos 6.3 newtons, ¿verdad? Pero el empuje de Arquímedes aquí es igual, por definición, es igual a la densidad del fluido, agua, por la gravedad, por el volumen desalojado, que dicho sea de paso, vean lo que nos están indicando, es exactamente igual al volumen del cuerpo, ¿verdad? Entonces, si yo quiero saber cuál es la densidad del cuerpo, simplemente tengo que calcular su volumen, que de hecho es parte de lo que nos piden. Entonces aquí mismo vamos a despejar para el volumen, que es la respuesta de lo primero que nos solicitan, el volumen total del cuerpo. Va a ser igual, BD, volumen total del cuerpo, va a ser igual al empuje de Arquímedes dividido por la densidad del fluido veces la gravedad. O sea, 6.3 dividido por 1000 por 9.8, ¿a cuánto les da igual eso? Por 9.8, esto nos va a quedar en metros cúbicos. Sería el volumen del cuerpo de sub D. A ver, aquí está el resultado. 6.3 me dijeron, no, pero eso creo que es el dato anterior. O sí, María, 6.3. 1.43 me da a mí por 10 a la menos 4. ¿Cuánto? Repítame. 1.43. No, 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 6.40. 6.43 por 10 a la menos 4. Por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Muy bien. Entonces ahora, si yo quiero la densidad,
la densidad del cuerpo la voy a obtener. Repito, SW, ¿qué es peso? este es el peso registrado por la balanza. O sea, la balanza primero registra este El peso peso registrado igual. por balanza. Gracias. Sí, y este es el peso de la balanza. Muy bien. Entonces, fíjense bien. Para obtener la densidad del cuerpo, DC le voy a llamar, necesito la masa del cuerpo. Y para dividirla por ese volumen que acabamos de calcular. Y la masa del cuerpo yo la voy a obtener de aquí, de su peso real. O sea, el peso real de ese cuerpo es igual a su masa multiplicado por la gravedad, masa C. Entonces de aquí vamos a despejar. ¿Cuánto les da la masa C? Dividan los 17.5, divídanlo por 9.8, 1.79. Gracias, Diego. Entonces aquí tendríamos, esto es igual a 1.79 kilogramos. 1.79 kilogramos. Y entonces ya podemos calcular la densidad, que sería 1.79 dividido por 6.43 por 10 a la menos 4. 2.783, gracias Pablo, 2.783.83, que serían kilogramos por metro cúbico.